La carretera federal que conecta Uruapan con Lombardía se convirtió el pasado 11 de noviembre en escenario de una emboscada directa contra fuerzas federales. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse entre los bosques de pino que caracterizan esta región montañosa de Michoacán, civiles armados interceptaron un patrullaje militar en la zona serrana cercana a San Miguel Charahuen. El ataque representa la respuesta más contundente del crimen organizado ante el despliegue masivo de más de 10.000 elementos que el gobierno federal ordenó para la región apenas días antes. Las primeras detonaciones resonaron en el momento preciso en que la luz del día empezaba a desvanecerse. Testigos de la zona reportaron que al menos 2 camionetas tipo Jeep Rubicon de color negro y una Suburban del mismo tono surgieron repentinamente de una brecha boscosa para interceptar al convoy federal que transitaba por la carretera principal. Los vehículos emergieron de entre la vegetación densa que caracteriza esta área montañosa, aprovechando la geografía del terreno para ejecutar una emboscada coordinada. La tracatera se escuchó durante varios minutos consecutivos. Habitantes de comunidades cercanas señalaron que el eco de las detonaciones rebotaba entre las montañas, generando pánico generalizado. El sonido de las ráfagas se propagaba por kilómetros a la redonda, alertando a familias enteras que de inmediato se resguardaron al interior de sus viviendas. El enfrentamiento se desarrollaba a escasos metros de la carretera federal, una de las principales arterias que comunica la región con otras zonas del estado. Según diversas fuentes consultadas, los plomazos provinieron de armas de alto calibre. La intensidad del fuego cruzado sugiere que los atacantes portaban fusiles de asalto y posiblemente armamento de mayor potencia. Los elementos federales respondieron al ataque desde sus posiciones, generando un intercambio de disparos que mantuvo en vilo a toda la región durante el tiempo que duró el enfrentamiento. La geografía montañosa amplificaba cada detonación, creando una atmósfera de terror entre los pobladores. La reacción de las autoridades fue inmediata, aunque el resultado dejó mucho que desear. La Guardia Civil de la región Pátzcuaro activó un operativo intermunicipal que movilizó recursos de corporaciones de Pátzcuaro, Salvador Escalante y Sinsunzan. Más de 16 elementos con 3 unidades oficiales recorrieron durante varias horas las brechas, accesos y caminos forestales en un esfuerzo por localizar al convoy de atacantes reportado por los testigos y las propias víctimas del ataque. El despliegue policial se extendió por puntos estratégicos de la zona con el objetivo de cerrar las posibles rutas de escape que los atacantes pudieran utilizar. Los elementos patrullaron caminos de terracería, brechas forestales y accesos secundarios que se desprenden de la carretera principal. La complejidad del terreno, caracterizado por extensas zonas boscosas y múltiples senderos poco transitados, dificultó enormemente las labores de búsqueda. Las horas de luz restantes resultaron insuficientes para rastrear efectivamente a los responsables. Durante el operativo de búsqueda, la carretera federal Uruapan-Lombardía quedó bloqueada temporalmente. El tránsito vehicular se vio afectado por al menos una hora mientras los elementos policiales y militares aseguraban el perímetro y revisaban vehículos que intentaban circular por la zona. Conductores que transitaban por el área fueron desviados hacia rutas alternas, generando congestionamientos considerables en caminos secundarios que no están diseñados para soportar grandes volúmenes de tráfico. Habitantes señalaron que el bloqueo carretero generó caos entre quienes necesitaban desplazarse por motivos laborales o personales. Familias que regresaban a sus hogares tras la jornada laboral quedaron varadas durante horas. Transportistas que movían mercancías perecederas enfrentaron pérdidas económicas por los retrasos. El impacto del cierre vial se sintió no solo en el punto exacto del enfrentamiento, sino en toda la región que depende de esta arteria para conectarse con el resto del estado. A pesar del intenso patrullaje desplegado y las horas invertidas en la búsqueda, no se reportaron detenciones inmediatas ni se localizaron los vehículos señalados por los testigos. Los 3 vehículos que participaron en la emboscada, 2 Jeep Rubicon negros y una Suburban del mismo color, se esfumaron entre las múltiples brechas que atraviesan la zona boscosa. Las corporaciones permanecieron en vigilancia activa durante las horas siguientes ante la posibilidad de que el grupo armado continuara moviéndose por caminos rurales de difícil acceso. La geografía de la zona presenta características que facilitan este tipo de ataques y dificultan enormemente la persecución. La carretera Uruapan-Lombardía atraviesa áreas montañosas con extensas zonas boscosas que limitan la visibilidad y permiten emboscadas efectivas. Los caminos de terracería que se desprenden de la vía principal se multiplican por decenas, creando una red compleja de rutas alternas que los grupos armados conocen a la perfección y explotan para desplazarse y ocultarse con relativa facilidad. Este enfrentamiento ocurre en un contexto sumamente delicado que explica tanto la audacia del ataque como la respuesta gubernamental. La zona de Uruapan y sus alrededores representa un territorio estratégico que ha sido disputado históricamente por diversas organizaciones criminales.
Su importancia radica no solo en la producción agrícola, particularmente de aguacate que genera miles de millones de pesos anuales, sino también en las rutas que conectan la región con el Océano Pacífico. Estas características han convertido al área en un punto de conflicto permanente entre estructuras que buscan controlar tanto las actividades económicas legales como las rutas de tráfico. De acuerdo con medios locales y fuentes de seguridad consultadas, los civiles armados que protagonizaron el ataque contra el patrullaje federal presuntamente pertenecen a la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación. La presencia de esta organización en la región se ha intensificado considerablemente durante los últimos meses, estableciendo una competencia directa por el control territorial con otros grupos criminales que históricamente han operado en Michoacán, incluyendo células de Cárteles Unidos y remanentes de organizaciones locales como los Bayagres y los Caballeros Templarios. La situación en Uruapan alcanzó un punto crítico tras el asesinato del alcalde Carlos Manso Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. El ataque contra el edil independiente dejó en shock a toda la población michoacana y evidenció el nivel de penetración que el crimen organizado ha alcanzado en las instituciones locales. Las investigaciones preliminares apuntan a que el crimen fue ordenado por estructuras del Cártel Jalisco Nueva Generación como represalia ante la negativa del alcalde de colaborar con sus intereses y ceder ante las presiones de extorsión contra productores agrícolas. Carlos Manso Rodríguez había asumido el cargo con una plataforma enfocada en recuperar la seguridad del municipio y apoyar a los productores de aguacate que enfrentaban extorsiones constantes. Durante sus primeros meses de gestión, el alcalde se negó sistemáticamente a negociar con grupos criminales que demandaban cuotas de protección y acceso privilegiado a rutas comerciales. Esa postura, aunque valorada por la ciudadanía y los empresarios agrícolas, terminó costándole la vida en un ataque que las autoridades califican como un mensaje directo a otros funcionarios que se atrevan a desafiar los intereses del crimen organizado. El asesinato de Manso Rodríguez desató una ola de indignación sin precedentes en la sociedad michoacana. Cientos de ciudadanos salieron a las calles de Uruapan para exigir justicia y mayor presencia de las autoridades federales. Las marchas por la paz se multiplicaron en diversos municipios del estado, mientras comerciantes reportaban caídas significativas en sus ventas debido al clima de inseguridad que se apoderó de la región. Familias enteras modificaron sus rutinas diarias, evitando salir después del anochecer y reforzando las medidas de seguridad en escuelas, negocios y domicilios particulares. Como respuesta directa a esta crisis de seguridad sin precedentes, el gobierno federal anunció el despliegue del operativo conocido como Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Este esfuerzo contempla la movilización de 10.506 elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Marina hacia diversos puntos del estado. La estrategia busca recuperar el control territorial en las zonas más conflictivas y desarticular las estructuras criminales que mantienen bajo amenaza constante a las comunidades. El operativo federal comenzó formalmente el 11 de noviembre, el mismo día de la emboscada en la carretera Uruapan-Lombardía. Esta coincidencia no es casual. Los primeros contingentes de soldados arribaron a la 21ª Zona Militar en Morelia, donde el general Juan Bravo Velázquez recibió a las tropas con instrucciones precisas sobre la complejidad de la misión que enfrentarían. La advertencia a los elementos fue clara y directa. El crimen organizado en Michoacán cuenta con alta capacidad de fuego y ha demostrado disposición para enfrentar abiertamente a las fuerzas del orden. La emboscada del 11 de noviembre confirma precisamente esa advertencia. No se trató de un ataque improvisado, sino de una operación coordinada diseñada para enviar un mensaje contundente. Los atacantes eligieron el momento exacto, aprovechando las horas del crepúsculo cuando la visibilidad comienza a disminuir. Utilizaron el conocimiento del terreno para posicionarse en puntos estratégicos desde donde podían atacar y escapar rápidamente. Y ejecutaron la emboscada con precisión militar, evidenciando entrenamiento y planificación previa. La distribución de las fuerzas federales contempla 1.980 agentes adicionales del Ejército y la Guardia Nacional que se sumarán a los 4.386 elementos que ya operaban en el estado antes del inicio del operativo. Además, 4.140 elementos más serán reubicados desde zonas limítrofes para reforzar la presencia en municipios considerados de alta prioridad por los niveles de violencia registrados durante el año. Uruapan y Apatzingán concentran la mayor cantidad de efectivos debido a que ambas localidades han registrado los índices más elevados de homicidios y enfrentamientos durante el 2025. La estrategia contempla establecer bases de operaciones permanentes en puntos estratégicos desde donde se puedan realizar patrullajes constantes y responder rápidamente ante cualquier incidente de seguridad. Sin embargo, como lo demuestra la emboscada del 11 de noviembre, los grupos criminales no están dispuestos a ceder territorio sin oponer resistencia violenta. La estrategia también incluye el refuerzo naval en la costa michoacana. 1.781 elementos de la Secretaría de Marina fueron desplegados para vigilar el Océano Pacífico y los municipios costeros de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.
Estas zonas han sido identificadas por inteligencia militar como puntos de entrada de precursores químicos y armas que abastecen a las organizaciones criminales del interior del Estado. El control de estos accesos marítimos resulta fundamental para reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos que dependen del flujo constante de insumos para la producción de drogas sintéticas. El ataque del 11 de noviembre representa precisamente el tipo de respuesta que las autoridades federales anticipaban pero temían. Según diversas fuentes consultadas dentro de corporaciones de seguridad, la emboscada constituye una advertencia directa por parte de las estructuras del Cártel Jalisco Nueva Generación ante el masivo despliegue militar. Los grupos delictivos buscan demostrar que mantienen capacidad operativa pese a la presencia de las fuerzas del orden, intentando intimidar tanto a las autoridades como a la población civil que pudiera considerar colaborar con los operativos de seguridad. La zona donde ocurrió el choque presenta características geográficas particularmente complejas desde el punto de vista operativo militar. Los bosques densos que rodean la carretera limitan la visibilidad y dificultan la detección temprana de amenazas. Las múltiples brechas de terracería que se desprenden de la vía principal permiten a los grupos armados establecer posiciones de ataque y rutas de escape simultáneamente. La topografía montañosa complica el despliegue de vehículos militares pesados y favorece las tácticas de guerrilla que los grupos criminales han perfeccionado durante años de conflicto. Habitantes de San Miguel Charahuen y comunidades aledañas señalaron que durante las horas posteriores al enfrentamiento se mantuvo un ambiente de tensión generalizada que se prolongó hasta entrada la noche. El sonido de helicópteros sobrevolando la zona a baja altura y el constante paso de convoys militares generaron incertidumbre entre los pobladores. Muchos comercios cerraron de manera anticipada y las familias se resguardaron en sus hogares mientras las autoridades continuaban asegurando el área y rastreando a los responsables del ataque sin obtener resultados positivos. El contexto de violencia en Uruapan no es un fenómeno reciente que haya surgido en las últimas semanas. Durante el 2025, la región ha registrado más de 80 homicidios directamente vinculados a disputas entre organizaciones criminales que se disputan el control del territorio y de las actividades económicas legales e ilegales. Los enfrentamientos entre grupos rivales se han vuelto cada vez más frecuentes y violentos, afectando tanto a quienes participan directamente en las actividades ilícitas como a civiles que quedan atrapados en medio de las balaceras o son víctimas de extorsiones y amenazas. En octubre, apenas un mes antes de la emboscada del 11 de noviembre, las fuerzas federales realizaron diversos operativos en la zona que resultaron en el decomiso de arsenales importantes. En el Cerro de la Cruz se localizaron granadas de fragmentación, rifles de asalto tipo AK-47 y AR-15, y chalecos tácticos con las siglas de una organización criminal bordadas. Durante ese operativo se registraron intercambios de disparos que dejaron varios heridos, aunque las autoridades no ofrecieron cifras exactas sobre las bajas ni confirmaron la identidad de los caídos. Los vehículos asegurados durante esos operativos de octubre mostraban modificaciones artesanales con placas de acero soldadas sobre las carrocerías que los convertían en unidades blindadas capaces de resistir impactos de armas de calibre medio. Este tipo de vehículos, conocidos coloquialmente como monstruos, representan una ventaja táctica considerable en enfrentamientos contra fuerzas del orden que utilizan armamento convencional. La presencia de estas unidades blindadas evidencia el nivel de recursos económicos y capacidad logística de las organizaciones que operan en la región. Otro incidente relevante ocurrió a finales de octubre, cuando fue abatido un presunto líder de célula criminal conocido con el alias de El Gárgola. El enfrentamiento que condujo a su muerte dejó 2 policías heridos de consideración y evidenció la capacidad de fuego de los grupos que operan en Uruapan. Las armas recuperadas en ese incidente incluían lanzagranadas y fusiles de asalto de uso exclusivo del ejército, evidenciando las conexiones de estas organizaciones con redes internacionales de tráfico de armamento que operan desde Estados Unidos y Centroamérica. La presencia del crimen organizado en Uruapan se relaciona directamente con la importancia económica de la zona. La región es uno de los principales productores de aguacate a nivel mundial, una actividad que genera miles de millones de pesos anuales en exportaciones principalmente hacia el mercado estadounidense. Los grupos criminales han encontrado en la extorsión a productores y empacadores una fuente constante de ingresos que complementa sus actividades tradicionales de tráfico de drogas y armas. Las demandas económicas incluyen cuotas semanales que varían según el tamaño de las operaciones agrícolas, pudiendo alcanzar decenas de miles de pesos mensuales para los productores más grandes. De acuerdo con testimonios de agricultores que solicitan anonimato por temor a represalias, las exigencias económicas de las organizaciones criminales se han incrementado considerablemente durante el último año. Quienes se niegan a pagar enfrentan amenazas directas contra sus familias, robo de mercancía lista para exportación o destrucción deliberada de sus cultivos mediante incendios o aplicación de químicos. Esta situación ha generado que muchos productores consideren seriamente abandonar la actividad,
lo que tendría consecuencias devastadoras para la economía regional que depende en gran medida de la producción y exportación de aguacate. Además del aguacate, la zona es estratégica por su ubicación geográfica. Las carreteras que atraviesan Uruapan conectan la costa michoacana con el interior del país, convirtiéndose en rutas clave para el movimiento de mercancías tanto legales como ilícitas. El control de estos corredores representa una ventaja táctica fundamental para cualquier organización que busque consolidar su presencia en el estado y expandir sus operaciones hacia otras regiones. Esta es precisamente la razón por la cual el Cártel Jalisco Nueva Generación ha intensificado su presión sobre el territorio, buscando arrebatarle el control a grupos locales que históricamente han dominado la zona. El impacto económico de la violencia en Uruapan resulta devastador para la población civil que no tiene vínculos con actividades ilícitas. Los comerciantes reportan caídas de hasta 50% en sus ventas durante las últimas semanas. Los bloqueos carreteros intermitentes afectan el transporte de mercancías y encarecen los productos básicos que deben llegar desde otras regiones. El sector turístico, que en otras circunstancias podría ser una fuente importante de ingresos para la región debido a sus atractivos naturales y culturales, prácticamente ha desaparecido debido a la inseguridad persistente y las advertencias de viaje emitidas por diversos gobiernos extranjeros. Las escuelas también resienten profundamente el clima de violencia que se ha apoderado de la región. Algunos planteles educativos han modificado sus horarios para evitar que estudiantes circulen durante las horas de mayor riesgo. Los padres de familia organizan rondas de vigilancia para proteger a los menores durante la entrada y salida de clases, turnándose para acompañar a grupos de niños que viven en zonas particularmente peligrosas. Esta situación genera afectaciones graves en el proceso educativo y en el desarrollo emocional de niños y jóvenes que crecen en un entorno marcado por la violencia cotidiana y el miedo permanente. La emboscada del 11 de noviembre se suma a una serie de incidentes violentos que han marcado al estado de Michoacán durante todo el año. La escalada reciente demuestra que las organizaciones criminales mantienen capacidad operativa considerable y disposición para enfrentar directamente a las fuerzas del orden, incluso ante el masivo despliegue federal anunciado con gran publicidad por las autoridades. El desafío para el gobierno consiste en sostener la presencia militar durante el tiempo necesario, desmantelar efectivamente las estructuras criminales más allá de capturas mediáticas aisladas, y ofrecer alternativas reales de desarrollo económico y social a las comunidades afectadas que permitan romper los ciclos de reclutamiento criminal. Los próximos días y semanas resultan cruciales para evaluar el impacto real del Plan Michoacán por la paz y la justicia. Las autoridades esperan que la presencia masiva de elementos militares disuada nuevos enfrentamientos y permita a la población recuperar cierta sensación de normalidad en sus actividades cotidianas. Sin embargo, la experiencia acumulada en otras regiones del país donde se han implementado estrategias similares sugiere que los grupos criminales podrían optar por replegarse temporalmente hacia zonas más remotas y esperar el momento oportuno para reactivar sus operaciones una vez que disminuya la intensidad de la vigilancia militar o cuando los recursos gubernamentales deban redistribuirse hacia otros focos de conflicto. Mientras tanto, los habitantes de Uruapan, San Miguel Charahuen y las comunidades aledañas continúan su vida cotidiana entre la esperanza y el miedo. La promesa de un operativo federal contundente genera expectativas de que esta vez las cosas puedan cambiar de manera duradera. Sin embargo, el escepticismo persiste profundamente entre quienes han visto fracasar estrategias similares en el pasado y han aprendido que las declaraciones oficiales no siempre se traducen en resultados tangibles sobre el terreno. La verdadera prueba del Plan Michoacán estará en su capacidad para generar resultados sostenidos que vayan más allá de la simple presencia militar temporal y ataquen las raíces económicas y sociales que alimentan al crimen organizado en la región.